Bueno, vamos a empezar. Le damos las gracias a Marito. Marito, muchas gracias. Eras el único Usina que nos estaba faltando, ¿no? Por años, mirá que los tenemos, pero cortito a los tres. Y bueno, y tengo entendido que Alicia habló en una reunión de mujeres, así que hasta Alicia ya. Y bueno, y tuvimos la mejor idea de pedirle a Luis que te contacte. Hace rato teníamos la idea, pero siempre teníamos uno que ya había sido invitado. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si se está escuchando bien. Me quedo tranquilo entonces. Bueno, yo antes de comenzar, quería leerle en Mateo 19:1. Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba hablando de los dos deudores, de que uno había perdonado a otro y que el otro no perdonó a otro. Bueno, cuando termina de hablar esto, dice que se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, con toda sabiduría, respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, hablando del hombre y la mujer. Lo que Dios juntó, no separe el hombre. Y yo me puse a pensar en esto. En realidad hace rato que venía, cada vez que escucho y si no son felices, que se separen. Es normal escuchar eso. Y cada vez que lo escucho, pienso en este pasaje. Pero el problema es que ya lo estamos haciendo carne hasta los creyentes. Ya lo escuchamos y bueno, lo dicen ellos, ¿qué va a hacer? El problema no es ir y pelear con las personas que lo dicen. El tema es que ya hasta muchos creyentes por ahí lo dicen. Hay creyentes que por ahí saltan y tienen una discusión con su mujer y pueden decir: y bueno, si no, sabes lo que tenés que hacer. Que es lamentable, porque es lamentable. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Estoy viendo a mi nieta, por eso me desconcentré, discúlpenme. Hola, bebé hermosa. Y me hace así por eso, y como el abu no le habla, es un problema. El tema de esto es, primero, tengo a Carlos Barrera, ahí vas a ver, no sé si estás en computadora, Marito, vas a ver a Carlos Barrera. Carlos Barrera está de novio, ¿sí?, con Eva. Son creyentes los dos y están de novio. Así que, Charlie, cuando te cases con tu esposa, si el Señor lo permite, va a ser para siempre, o debería ser para siempre. Y aquellos que tengan algún problema, o aquellos que estén de novio, veo a Ernie, Hernán, cuando te cases en el Señor, tiene que ser para siempre. Pero para siempre, tenés que bancarle olores, mal humores, tenés que bancarle todo, todo. Y ella tiene que bancarte a vos. Y cada vez que haya una discusión o cada vez que haya algo que no estén de acuerdo, se los digo por experiencia y se los digo porque si no estuviese el Señor en nuestro matrimonio, hace rato que ya hubiese tomado esa decisión y bueno, si no va, cada uno por su lado. Pero la única manera de mantenernos en el matrimonio es que el Señor gobierne el matrimonio. Por eso es bueno estas reuniones.
es muy bueno y lo mejor de todo es que tenga el mensaje otro, como en este caso, Marito, que después todo lo que diga se la va a ver con su mujer. Así que, hola, no me acuerdo tu nombre. Ahí está. Luciana. Mala mía, Luciana. con el nombre acá lo voy a cambiar. No, no hay problema, no hay problema. Me voy a acordar porque mi hijo se llama Luciano, así que me voy a acordar. Bueno, muchas gracias, Marito. Muchas gracias, Luciana. No sé, a ver si te molesta que te sigan diciendo Marito, porque capaz que querés que te diga Mario. Ya estás crecido, pero bueno. Para nosotros vas a ser siempre Marito. Eras el más chiquito. Sos el más chiquito. Bueno, Agus, ¿tenés una oración, por favor? Y detrás mandás la música, el coro, o el juego, no sé qué es lo que va a ver, ordenalo. Usted ordene, no hay problema. Yo calculate que vengo de un aparate que ya mi mente por ahí se olvida de todo como estaba. Bueno, si les parece, arranquemos con el juego. Después oramos, compartimos la canción si quieren, o la escuchamos al final, o lo podemos ver. No hay problema. Uy, para que me veo yo y eso no es muy lindo. Ahí está. Bueno, tenemos un juego preparado, lo cual va a demandar un poquito de movimiento, si se quiere, de todo lo que estamos atrás de la computadora, teléfono y demás. Por chat, amor, ¿vos se los querés ir mandando? ¿Se lo vas repartiendo? ¿Sí? Haceme una señita. Sí, dale. Vamos, ok. Mientras yo explico. Anita va repartiendo, ¿sí? Por el chat de Zoom. ¿Todos saben entrar? Sí. ¿Sí? Nadie hace nada, como que me preocupa el fin del juego. Bueno, va a ir mandando por el chat de Zoom. ¿No un nos nombre. aparece en la pantalla? ¿Cómo? Sí, de todas maneras aparece ahí apenas le escriben. Así que O no sea es que le puedo sacar una foto. Sí, apenas le aparece, pin, lo tocan y se tiene que abrir, creo. Anita le va a ir mandando a cada uno un mensajito con el nombre, ¿sí? De una historia, de un tramo de una historia bíblica, la cual vamos a tener que representar, también va la cita en el nombre, la cual vamos a tener que representar haciendo mímica. Y al resto de las personas, a medida que vayan viendo la mímica, va a tener que ir adivinando. Yo me voy a encargar de contabilizar quién acierta más, más de estos nombres, de estas historias, y después veremos a ver qué regalo hacemos llegar o vemos. ¿Les parece? Qué bueno, un silencio de radio. Bien, joya. Bueno, amor, decime vos quién arranca. Y decime qué tiene, porque yo, si no, bueno, si no, adivino con ellos. Por ahora le voy mandando a la familia García, así que si quieren arrancar ellos, a ver quién adivina. Ok. A ver, familia García. Tómense igual, mientras le va llegando el nombre, tómense 2 minutos, 3 minutos si quieren, para leer el pasaje, así en refresca memoria por las dudas. Y nada, no sé, por las dudas que... iba a decir algo, pero iba a tirar así un adelanto de la historia y no voy a decir nada. No tengo tanto. A ver, esperamos ahí unos minutos. A los que le vaya llegando pueden ir leyendo. Uy, cerré una ventana que no tenía que cerrar. Muy bien. Ahí está. Y cuando nos hagan la seña, arrancamos el juego. No sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero creo que nos vamos a reír bastante. ¿Con mímica, Agus? Sí, lamentablemente. ¿Sí? Lamentablemente para el que va a actuar y gratamente para los que vamos a ver y reír. A ver, Los silencios, ¿eh? Bueno, sí, sí. Más fácil. Pueden hablar y no nos vamos a estar escuchando.
Un tip que me tiró Ana Cara el otro día y me desasnó muy grandemente. Para los que están en computadora, y no quieren hacer clic sobre el microfonito para desactivarlo y volver a hablar y después desactivarlo otra vez, pueden presionar la teclita del espacio, ¿sí? La mantienen presionada, les libera el micrófono por el tiempo que lo tengan presionado y cuando sueltan se desactiva. Una maravilla. Gracias, Anita. Haceme, Mauri, con la manito cuando estén listos y arranca, no hay ningún problema. Buenísimo. No los escucho. ¿Ahí nos escuchamos? ¿Sí? ¿Qué decían? Todo con mímica. Todo con mímica. Bueno. ¿Sí? La ropa no es fíjense. de época, ¿no? ¿Cómo? La ropa no es de época, te aviso. Es una versión contemporánea. Exacto. Bueno. El Ángel y Jacob. Que lo bendiga, están luchando. Repetila, Mauri. Repetila que me gustó verte, dale. David y Goliat. David y Goliat. Bien. ¿Sí? Ah, era. Muy bien, bárbaro. A ver. Bien. Amor, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Al próximo que le mandé fue a Henry Mari. Justo. ¿Quién más tiene los pasajes, amor? Para que sí, ya estamos. ¿Moisés? Moisés. Muy bien, perfecto. Pará, ¿quién dijo el primero que se me discutió ahí? Yo. ¿Quién es? Pará que estoy mirando. Yo dije primero. Ahora sí. Bien. Sigue el tío Lucas. José. Más específico. La esposa de Potifar. La mujer de Potifar. Ay, no sé, yo acá escuché a coro a dos personas. Yo dije el actor principal.
No, tiene que ser específico. José, la mujer de Potifar. Bueno, vamos ahí entonces. Dáselo a Luis, dáselo a Luis. Mirá, No hay te problema, regalaron. no hay problema. Mirá, Martini. A ver, acá lo anoto entonces. ¿Quién sigue? Luciano y Ana Clara. Yo sé que les complicamos la existencia con el tema del lugar y todo, mover la cámara, pero bueno. Sansón. Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Es muy bueno. Están pero despiertísimos, ¿eh? Bien, ¿quién sigue? Mario y Luciano. Ruda a los pies de vos. Ay, la mujer. Que Adán y Eva, Adán y Era verde, ¿eh? Ojo. Qué buena manzana, che. ¿Quién lo dijo? Ah, acá se pelean todos. Si ¿Quién tengo lo que dijo? ganar, voy a decir que lo hice yo. Yo me sentí representado, por eso dije Adán primero. Bueno, ahí vamos. Sigue Luis y Eli. Yo consulto si la historia está en la Biblia. Yo no sé, no respondo porque lo está manejando Anita. Calculo que sí. Bueno, fíjense que lo van a sacar enseguida. Fíjense, por favor. Nosotros no nos movemos, somos muy prácticos. Anania y Zafira. Muy bien. Muy bien. Qué capa, re rápido. ¿Quién lo Me dijo? deben ¿Quién lo dijo? Es verdad igual, o sea, re practico. Me deben el premio por la rapidez de la teatralización. La verdad, impresionante. Claro. Yo necesito que la honestidad de todos. ¿Quién lo dijo primero? Anita. Ah, pero vení, afiladaza, ¿eh? Bien. Ahora va la familia Poblet. Upa. Yo le desactivo el audio por la duda. Que se escuche el nombre ahí. Romy, no te caigas, por favor. ¿Vos? Y Ruth. ¡Wow! No llegaron ni a hacerlo, che, tan rápido. Bueno, ahora vamos a pasar a Rodi y después le mando uno para que haga Hernán y Tamara. Rodi, ¿te llegó? Vamos. No. Pasámelo o mandáselo por WhatsApp de última. Más fácil. Así lo ve el celu. ¿Tenés número? Sí. No sabe. ¿Amor? Sí, ahí le estoy mandando. Por otro lado, los que tienen la cámara apagada, Charlie y demás, ¿les mando o no pueden usar la cámara?
Repetí algún otro matrimonio que lo haga en vez de Melina y de Bueno, dale. Charlie. ¿Cómo está? Hola, Hola, Meli. hola. Nosotros pasamos porque estamos con el bebé. Dale, no hay problema. Listo. Ahí le mandé para armar. Mientras tanto, le voy a mandar, mientras se preparan, a Luis y Eli, que me gustó mucho su representación, otro para que haga. Charlie Barrera, ahí yo mientras te envío la tuya, dale. Está solo Charlie Barrera, puso ahí. Sí, sí, no hay problema. Está calculado. Va a requerir mucha expresión en su rostro. Ahí está. ¿Quién tenía, amor? Me perdí. Luis tenía una que le mandé, no sé si está ahí. Luis no está. Ah, fue a prepararse, no. fue a preparar el escenario y todo. Va a buscar el... ¿Listo? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí. Bueno, mi señora está al lado, pero es la representación de uno solo es. Y entonces, ¿ya está? Sí. Miren, miren. ¿Vieron lo que es esto? ¿Moisés? ¿Moisés? Moisés y el Mar Rojo. Moisés y el Mar Abriendo el Rojo. Ahí está. ¿Quién dijo? Y completo lo dijo el Henry. Pero si tengo que hacer trampa yo. El Henry. Bueno, ahora no sé si los pobletes están, o Charlie, el que quiera empezar. Charlie no puede porque le había mandado al mismo que le diste a Luis, así que otro. Y ya está también. ¿Quién sigue? Ahí se están preparando. Te decía Charlie que si vos me pones mi cámara en grande, yo estoy esperando igual que ustedes. Pongo carita de que estoy esperando. Ahí está Hernán. Ahí está Hernán. A ver. ¿Dónde le veo? La mujer al lado del pozo de agua, ¿no? ¿La hija de Jairo o no? Jesús sana al ciego. La mujer samaritana. No, el ciego.
Porque me cierra los ojos. Ah, ¿Bartimeo? Sí. Sí. Bien. Bartimeo el ciego. Muy bien, muy bien. En ese caso sería Bartimea. Claro. ¿Quién sigue, amor? Quedan 2 historias, si no me equivoco. No, pasa que le pasé a Rodi, pero no le llegó. Pero ya está, si no. ¿Por dónde se lo mandaste? Por WhatsApp también. No Mandame importa, mi- no importa. No No importa. importa, si no le robamos más tiempo a Mario. Ok. Bueno, después del... Uy, ¿qué hice? Después del mensaje les paso ahí el conteo. Ahora les comparto una canción que la iba a grabar, pero no me iba a salir tan linda. Así que les comparto la canción original. No sé si vendrá el caso del mensaje de hoy, el señor dirá, pero creo que es una canción que nos lleva a reflexionar. Aquellos que están de novios, aquellos que estamos casados, con pocos o con muchos años, creo que nos puede llevar a reflexionar un poquito. Ahí les comparto la letra y la canción. Otra vez los dos discutimos. Por tonterías, a decir la verdad. Otra vez los dos como niños. Lo que debimos no supimos callar. Y como por arte de magia recordamos lo que cada uno ha hecho mal. No se trata de ocultarnos las cosas, pero sí de aprender un secreto esencial. Callar de amor. Callar de amor. Perdóname mi vida por herir tu corazón. Dios me ayude a como el callar de amor. Otra vez los dos discutimos. Nadie ganó por tener la razón. Nuestras guerras tan solo se ganan cuando al final nos pedimos perdón. La vida está llena de cosas por las que no vale la pena pelear. Lo importante es sabremos lucharlo, lo demás hace parte de aceptarnos sin más. Callar de amor.
alma las palabras que te hieran. Callaré de amor. Oramos y dejamos el lugar a Mario en esta noche. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos un día más de vida, Padre, que nos regalás. Señor, gracias porque podemos estar reunidos en este lugar. Te agradecemos porque estás con nosotros, Padre, y podemos disponer de este tiempo, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder compartir, para poder divertirnos, Señor, rememorar historias en tu palabra, Padre. Pero queremos rogarte, Padre, en esta noche que puedas hablar a nuestros corazones, Padre, que puedas darle palabras sencillas, eficaz a Mario, Padre, que por medio de tu Espíritu puedas guiar todas las cosas, Padre, y puedas también suplir cada necesidad, Señor, que haya en nuestros corazones. Señor, te agradecemos una vez más este privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, Padre, y poder gozarnos, Padre, en este tiempo de compartir, Señor, directamente contigo, Señor, y con tu palabra. Señor, te rogamos que nos acompañes en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a ver si se ve bien y se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, excelente, bueno. Una alegría acompañarlos. Lamento esto de que tantos bucinas hayan pasado por acá, pero bueno, no es culpa mía, queda en ustedes. Y es una alegría acompañarlos. La verdad que estos encuentros de matrimonio son muy buenos, son para aprovechar. Y me alegra también, como compartían recién, que haya algunos novios también que se estén sumando y que puedan escuchar cosas que a veces se hablan en el ámbito de la reunión de matrimonios y no se hablan en otros ámbitos de la iglesia. Y es bueno escucharlas antes, ¿no? De antemano, ya tenerlas presentes y poder tomar decisiones y ir conociendo lo que viene por delante de antemano. No hace falta esperar para conocer esas cosas. Yo quería compartir hoy con ustedes tal vez una pregunta sería el título de lo que hoy quisiera que conversemos y tratar de llegar a una conclusión juntos, obviamente tratando de encontrar respuesta a esta pregunta en la Biblia, porque de otro lado prácticamente no nos interesa encontrar respuesta. De hecho, cuando hacemos una pregunta y pedimos opinión, muchas veces hay un montón de opiniones y tantas opiniones como personas a las que le preguntamos podemos recibir, y se hace difícil, ¿no?, cuando tenemos tantas opiniones. Ahora, cuando viene de la Biblia, ahí se diluyen las opciones y podemos apoyarnos en algo firme, en algo que no va a cambiar y en algo que va a ser seguro sobre lo cual construir. Así que, de alguna forma, la pregunta, para que ya la vayamos pensando y para que empecemos esta charla, este mensaje y tratar de llegar a la conclusión, tiene que ver con lo que decía Lucas al principio, tiene que ver con lo que él compartía y con lo que leíamos. De hecho, vamos a ir en un momento del mensaje también al pasaje de Mateo 19 para encontrar un punto ahí. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Para tratar de pensar juntos y de responderla. La verdad es que, como les decía, es una pregunta abierta y que podría tener múltiples respuestas si uno va a sus compañeros de trabajo o a alguno que está estudiando, a sus compañeros de estudio, o si le golpeamos la puerta a un vecino, o con personas con las cuales nos relacionamos, hacemos esta pregunta, vamos a encontrar diversas respuestas, pero hay por ahí algunas respuestas que tienen que ver con el pensamiento colectivo, ¿no? Lo que el mundo entiende en general, y sobre todo en esta parte del mundo en la que vivimos nosotros. Es muy probable que si esta misma pregunta la hacemos en otro lado del mundo, no sé, en el mundo oriental, por ejemplo, o si vamos a África y hacemos la pregunta, tal vez tengamos otro tipo de respuestas también. Ahora, el concepto al que queremos llegar es a la respuesta, como decíamos, de la Biblia, y eso trasciende y atraviesa cualquier cultura. No es para un mundo cultural o para un tiempo específico, sino que hay una respuesta
que tiene un sentido transversal a todos, que nos puede llegar y nos aplica a todos. Para empezar a plantear la pregunta o tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta, yo quería ir por el lado contrario, empezar a decir algunas cosas que no es el propósito del matrimonio, para después llegar a tratar de arribar a la conclusión, ¿no? Entonces, algunas preguntas que nos ayuden a pensar y nos ayuden a ver si efectivamente es por ahí y que la respuesta es no, pero que nos ayuden a ir demitificando o sacando pensamientos equivocados del camino para llegar a la conclusión. Y obviamente vamos a ir a la Biblia, ¿no?, para llegar a esa conclusión, pero tal vez alguno lo toma este tema del matrimonio como un mandato, ¿no? Es un mandato casarse. Entonces, ¿cuál es el propósito? Cumplir con un mandato. Tal vez alguno entiende que es así, que está estipulado, está establecido, que el hombre y la mujer se deben casar. O capaz que lo pensamos como un mandato social. Y no sé si les pasó a alguno que tal vez pasaban los años y todavía no se casaba, que estaba la pregunta, ¿no? La pregunta incómoda, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo va a ocurrir el hecho, ¿no? ¿Cuándo va a terminar formalizando? Y pareciera incluso un mandato social. Hoy en día, tal vez mucho más relativo. Tiempo atrás, como les decía, depende del contexto, era como una carga más pesada, ¿no? Llegaban los 20, los 20 y pico, y ya empezaba la pregunta. Bueno, si vamos a la Biblia no vamos a encontrar esto como un mandato. No es un mandato para el hombre y la mujer casarse. No está establecido así que ese primer punto lo podemos sacar como respuesta a ¿por qué casarse? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿El propósito es cumplir un mandato? Claramente no, porque no hay un mandato de casarse. Otra pregunta que nos podríamos hacer, y la respuesta va a ser negativa porque estamos yendo por este camino, es decir, bueno, ¿es para la realización de una persona? O sea, ¿una persona se puede sentir realizada cuando se casa? ¿O necesita casarse para sentirse realizada? Si no, nunca va a poder cumplir con todo lo que necesita para sentirse realizado. Bueno, eso sería cierto si está muy relacionado con lo que acabamos de decir del mandato, pero sería cierto, por otro lado, si indefectiblemente hay que casarse para lograr eso. Y si leemos un pasaje como, para tener de referencia, como el de 1 Corintios capítulo 7, ustedes seguramente lo conocen, por ahí alguno no lo conoce, lo leemos rápidamente, el versículo 1 nada más. 1 Corintios 7 es para estudiarlo completo, ¿no?, cuando hacemos encuentros de matrimonio. Pero dice el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y acá se está refiriendo a no tocar mujer, no en el sentido de tener relaciones en cualquier momento, sino en el sentido de casarse, ¿no?, de llegar al matrimonio. Y Pablo está diciendo esa expresión, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no casarse. ¿Por qué lo dice Pablo esto? Y lo desarrolla más abajo también en el mismo pasaje. No está desalentando el matrimonio en el sentido de que es algo malo el matrimonio en sí, sino que ahí está aconsejando Pablo que quien no se casa tiene mayor libertad para el servicio al Señor y podría dedicarse de una manera más directa, con más tiempo, con mayores posibilidades en el servicio, porque el que se casa está sumando nuevas responsabilidades. Así que, si Pablo está diciendo que el camino de no casarse es bueno, porque le permite a una persona todo esto del servicio, entonces claramente la realización personal no va por el lado del matrimonio. Una persona no debería pensar en el matrimonio como propósito para poder realizarse, para decir, ya me casé, ya estoy hecho, estoy realizado. No va por ahí, porque si no la Biblia no aconsejaría esto que acabamos de decir. Así que respuesta ahí no hay. Me preguntaba, ¿será entonces para poder tener y criar hijos? ¿Ese será el propósito? ¿El propósito del matrimonio es tener y criar hijos? Bueno, es cierto que
es en el matrimonio, en la unión matrimonial, donde se da esa realización, ¿no? La Biblia nos muestra que es en la unión matrimonial donde deben venir los hijos, no fuera de la unión matrimonial. Y justamente las relaciones sexuales en general tienen que ocurrir ahí, en el seno del matrimonio. Entonces uno podría decir, bueno, va por ahí, pero tampoco, porque podrían no venir los hijos. Y podría ser la voluntad de Dios que un matrimonio no tenga hijos. Y si entonces ese matrimonio que por la voluntad de Dios no puede concebir y no puede tener hijos, no los puede criar tampoco, entonces nunca podría cumplir su propósito. Así que no puede ser el propósito de un matrimonio tener hijos y criarlos. No puede ser esa la respuesta. No es esa bíblicamente la respuesta a cuál es el propósito, el para qué del matrimonio. Alguien podría decir, bueno, dado que en el ámbito del matrimonio se da las relaciones sexuales, están permitidas, por así decirlo, las relaciones sexuales, entonces, para poder satisfacer las relaciones sexuales es que tengo que acceder al matrimonio. Me caso para poder tener relaciones sexuales, y entonces puedo satisfacer ese deseo sexual, ese apetito sexual que tengo. De hecho, el pasaje de 1 Corintios 7 tiene una mención por ese lado, ¿no? Pablo dice, mejor es casarse que estarse quemando. Una expresión que yo no sé si hubiera usado para dejarla escrita, pero más explícita no puede ser, ¿no? No nos queda ninguna duda de lo que quiere decir Pablo en relación a lo que produce el deseo sexual en un hombre o en una mujer. Bueno, más vale casate antes que estarte quemando, dice Pablo. Pero no va por ahí, porque si una persona en una relación matrimonial, supónganse, y creo que todos los que estamos acá vamos a conocer algún caso, uno de los dos, por ejemplo, tiene alguna afección, uno de los dos queda postrado por una enfermedad y deja de ser posible la satisfacción sexual por una condición así, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que ya deja de cumplir su propósito el matrimonio? No puede ser tampoco la respuesta. Así que no es el propósito del matrimonio, no puede ser el propósito del matrimonio poder tener relaciones sexuales y poder disfrutar de la sexualidad, por más que efectivamente es ahí, en ese ámbito, donde la Biblia nos dice que eso tiene que ocurrir. Entonces, basta de nos, ¿no? Basta de decir no esto, no lo otro. ¿Cuál es? ¿Por dónde va? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, creo que podemos llegar a una conclusión, una primera conclusión, con el pasaje, el famoso pasaje de Génesis capítulo 2. Así que si me acompañan lo leemos, donde Dios presenta este concepto, es el primer lugar donde Dios presenta el concepto del matrimonio, de la unión matrimonial, y en las cosas que se nos dice en este pasaje, creo que encontramos la primer respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Para qué casarse? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, dice en Génesis capítulo 2, el versículo 18, vamos a leer desde el 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y continúa el relato, vamos a leerlo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Termina acá este relato, y continúa el capítulo 3, que mejor dejarlo de lado, ¿no? Vamos a terminar acá, y seguimos con lo que estamos hablando. La expresión del versículo 18 que acabamos de leer es una expresión que está en la boca de Dios, registrada por Moisés, obviamente por revelación divina, pero dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esta primera respuesta, este primer acercamiento a responder la pregunta, ¿cuál es el propósito?, tiene que ver con esto que Dios dijo respecto de por qué iba a traer, iba a presentar, ahí la expresión que usa el versículo 22 cuando dice, y la trajo al hombre, es la expresión que significa la presentó. Es como diciéndole al hombre, acá está lo que creé. Y era la mujer que él le presentaba, y cuando Adán la vio, quedó enamorado, totalmente enamorado, y dijo, bueno, acá se produce la unión, y esta es la parte, la persona que yo necesitaba. Ese es el concepto de ayuda idónea. La ayuda idónea que Dios le traía al hombre era porque vio Dios en el hombre que había algo que faltaba. No era buena la situación del hombre hasta ese momento. Y es Dios el que saca esa conclusión. No es bueno que el hombre esté solo, lo dice Dios. No es un pedido de Adán hacia Dios, de decirle, Dios, mirá, me encontré con que todos los animales tienen su compañera y yo no tengo mi compañera, ¿por qué no me das algo? No es así la historia. La historia nos presenta a Dios viendo a su creación, viéndolo a Adán y diciendo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y en esa relación que se establece entre Adán y Eva, entre los primeros, hombre y mujer, esa relación de compañerismo, esa relación de ayuda mutua, de ayuda recíproca, es donde encontramos la primera respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito? El propósito era ese completamiento, eso que necesitaba Adán y lo vino a traer Eva a su vida. Por eso cuando la voluntad de Dios para ellos fue que se unieran en matrimonio, estaban entonces completando lo que les faltaba a cada uno para realmente cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos, que era poblar la tierra, sojuzgarla y llevar adelante todo lo que Dios tenía como encargo para sus vidas. Alguien dijo de una manera un poco poética, pero que vale la pena refrescar, que Dios no creó a la mujer de la cabeza, de un hueso de la cabeza de Adán, para que ella esté por encima de él, ni creó a la mujer de un hueso de los pies de Adán, para que ella esté por debajo de él, sino que la creó de la costilla, del costado de Adán, para que ella esté al lado de él. Bueno, es un poco poético esto, la Biblia no lo dice en ese sentido, pero la verdad que tiene bastante sentido, porque una ayuda idónea tiene el sentido de complementar, tiene el sentido de acompañar, tiene el sentido de estar al lado, no estar por arriba mandando, ni por debajo siendo pisoteada, sino en el sentido de compañera, idónea, la que era justo la que cubría las necesidades que él tenía. Y sin lugar a duda, para Eva, iba a ser Adán aquella persona que complete las necesidades que ella tenía. Y ambos podían en esa relación particular y exclusiva entre ellos dos, en el caso de ellos no había nadie más, ¿no?, con quien compartirla, pero era una relación exclusiva entre ellos, podían entonces cumplir el propósito que Dios tenía para su unión.
estar y complementarse entre sí. Era la ayuda adecuada, la ayuda idónea que él necesitaba. Y esto lo enfatizamos porque estamos entre matrimonios cristianos, estamos entre cristianos hablando, y lo podemos entender de la mano de la boca de Dios y de la palabra de Dios, y entenderlo con el peso que esto tiene. Porque, como les decía hace un ratito, hablar en otro ámbito de estas cosas no tiene mucho sentido de ser, porque la verdad es que se concibe, en el mundo en el que vivimos nosotros, se concibe la unión matrimonial para satisfacer las necesidades propias. Las cosas que yo necesito, las cosas que a mí me satisfacen, las cosas que a mí me gustan y encuentro en la otra persona, entonces esas son las cosas que yo pretendo tener. En el momento que alguna de esas cosas que a mi vista, a mi opinión, me satisfacen, dejan de existir, como la belleza en el otro, como el cariño de parte del otro, como la salud en el otro, como el llevarse bien en la relación, cuando deja de existir algo de eso que me satisface, tranquilamente se puede terminar la relación. ¿Por qué? Porque dejó de existir aquello que me satisface. Pero esa es una persona que entra al matrimonio con el propósito de satisfacer sus necesidades. Cuando en realidad, por lo que acabamos de ver, entrar al matrimonio tiene que ser en nosotros, y estar en el matrimonio tiene que ser en nosotros con el propósito de tener a nuestro lado la persona, sea el hombre o la mujer, la persona que Dios estableció, que Dios creó, que Dios nos presentó para que sea nuestra ayuda idónea, que complete aquello que a nosotros nos faltaba para poder transitar la vida. Así que es una mirada muy distinta respecto de la mirada del mundo. Ahora, algunas declaraciones de Dios respecto del matrimonio que nos ayudan a seguir construyendo esta respuesta a cuál es el propósito del matrimonio. La primera es la que acabamos de leer, ¿no? Es Dios el que mira y ve la situación del hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a traer una ayuda idónea. Es la palabra de Dios, es la opinión de Dios, no es la opinión o el pedido, la iniciativa de parte de Adán. Ahora, en segundo lugar, en el pasaje de Mateo 19, es una réplica de lo que acabamos de leer, pero con un agregado de parte del Señor. Fíjense lo que leímos hace un ratito o al principio con Lucas. Dice en Mateo capítulo 19, el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice el Señor Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y me llama la atención esta expresión, esta última expresión. Lo que Dios juntó. No sé si te pusiste a pensarla alguna vez, pero lo que el Señor Jesús dice respecto del matrimonio es que el matrimonio es Dios el que lo une. Sin lugar a dudas, no es al margen de la voluntad y la decisión de las personas, ¿no? Nosotros somos parte protagónica en nuestro matrimonio. Nosotros vemos algo en la otra persona que nos llama la atención, que nos gusta, que nos atrae. Nosotros sentimos esa atracción y buscamos esa relación. Somos parte de eso. Pero en el momento que damos el paso ya de esa atracción y de ese enamoramiento a decir, bueno, vamos a formalizar, vamos a hacer un matrimonio, tal vez no lo sabíamos en ese momento, porque no sé si la cabeza estaba llena de pajaritos o la panza llena de mariposas, pero lo cierto es que cuando leemos pasajes como esto, tenemos que entender, y como hijos de Dios que somos, tenemos que tomarlo como una definición de la Biblia, y cuanto más cuando viene de la misma boca del Señor Jesús, que en el momento que ponemos del gancho en el registro civil, en el momento que firmamos y decimos, nos unimos en matrimonio y tomamos esa decisión, ya hay otro escalón superior, porque ya no es lo que nosotros decidimos unir, ni lo que la jueza o el juez
interviniente decide unir, sino que acá el que aparece como quien une es Dios. Lo que Dios juntó. La otra frase es tan fuerte como la primera. No lo separe el hombre. No lo separe ni el marido, no lo separe ni la mujer, no lo separe un tercero, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque Dios unió. Por eso el concepto de divorcio es tan fuerte también en la enseñanza bíblica, ¿no? Hay palabras muy fuertes cuando dice cuál es la opinión de Dios respecto del divorcio. Si ustedes la buscan en el Antiguo Testamento, hay expresiones de aborrecer. No le gusta ni un poco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estuvo juntando, Dios estuvo uniendo. Es algo a un nivel superior. Por eso me interesaba traer este tema y conversarlo, porque creo que en la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito del matrimonio?, nos empezamos a elevar la mirada. Ya no es una cuestión terrenal y de necesidades terrenales y de práctica cultural el tema del matrimonio. Aparece Dios en escena. Aparece Dios viendo una necesidad y proveyendo la ayuda. Aparece Dios uniendo cuando se da el vínculo. Ahora miren lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 17. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Bueno, leemos el 16 para entender de qué está hablando. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La Nueva Traducción Viviente, otra traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia, al español, traduce esto diciendo, se olvida del pacto que hizo ante Dios. Cuando una persona se casa, está haciendo un pacto, está tomando una decisión, no delante de otros, sino delante de Dios. Y miren lo que dice Malaquías, para rematar, si queremos darle un poquito más de peso todavía a esto, miren lo que dice Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Fíjense. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. La Nueva Traducción Viviente traduce esto así: el Señor es testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. La unión matrimonial es un voto, un pacto, una determinación delante de Dios. Ustedes me dirán, pero hay un montón de gente que no sabe esto. Sí, probablemente, porque sabemos bien, ¿no?, que la unión matrimonial no tiene que ver con el cristianismo. Tiene que ver desde la antigüedad, desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. O sea, esto es para todos. En una unión matrimonial, Dios está ahí como testigo. Ahora, traigámoslo a nosotros, siendo hijos de Dios como cristianos, tiene un peso tremendo esto. Es Dios el que está atestiguando, el que está certificando. ¿Saben, no? ¿Para qué se pone un testigo en el matrimonio, en el casamiento? ¿Por qué nos piden 2 testigos? Para que den fe de que esa unión es legítima. Bueno, Dios se presenta cuando hay una unión, no solamente Él provee la ayuda idónea, no solamente Él une, sino que Él atestigua, Él está presente y delante de Él hacemos nuestras promesas, nuestros votos, nuestro pacto con nuestro cónyuge. Así que la unión matrimonial tiene un peso que va mucho más allá de lo que tiene que ver con esta tierra y con lo que tiene que ver con nuestros deseos y nuestros intereses. No, es mucho más allá, es mucho mayor, superior, porque tiene que ver con Dios y lo que Dios tiene que decir de esa unión. Ahora, el punto final que redondea la respuesta a esta pregunta, creo que la encontramos en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer ese pasaje súper conocido, calculo que en la mayoría de los encuentros de matrimonio se lee,
o en la mayoría de los casamientos se lee, y hacemos bien en hacerlo porque la verdad es que sintetiza la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, algo estamos ya respondiendo, ¿no? En todo lo que estamos diciendo, pero miren lo que dice el capítulo 5. El relato hay que leerlo completo, ¿no? Pero vamos a leer los últimos dos versículos, 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La expresión del versículo 32, grande es este misterio, cuando apareció la traducción, un poquito de historia, pero cortita, sin querer aburrirlos, pero cuando apareció la versión Vulgata Latina, que es la versión de la Biblia traducida al latín, ahí apareció, que ustedes seguramente conocen, que es la versión que por mucho tiempo fue la versión oficial de la Iglesia Católica, ¿no? En latín. De hecho, mucho tiempo se daba la misa en latín, los feligreses no entendían nada, pero la misa se daba en latín. Bueno, la versión latina, la Vulgata Latina, tradujo esa palabra que dice ahí, grande es este misterio, como sacramento. Y a partir de ahí se empezó a adoptar el concepto de que el matrimonio es un sacramento. Los que tienen acá algún antecedente católico, que conocen del tema o tienen algún conocido, saben que uno de los tantos sacramentos de la Iglesia Católica es esto del matrimonio. Pero el concepto no tiene que ver con un sacramento de la Iglesia. El concepto de lo que significa el misterio. Misterio significa, siempre en el Nuevo Testamento, algo, una verdad que antiguamente estaba velada y que en el Nuevo Testamento es puesta sobre la mesa, es puesta en evidencia, es revelada, y ahora tenemos luz de algo que antes tal vez no se conocía. Un misterio en el Nuevo Testamento no es algo misterioso, algo incógnito que presenta preguntas y dudas, no, es algo que antes no se conocía y que ahora se puede entender en su plenitud. Bueno, ¿cuál es el misterio del que está hablando Efesios 5, del que Pablo les habla a los efesios y les dice, grande es este misterio? ¿Cuál es el misterio? El misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia, que es un símil de la unión matrimonial. En la unión matrimonial, cuando un hombre y una mujer se casan, podemos ver físicamente algo que tiene un significado espiritual mucho mayor, que es la unión entre Cristo y la Iglesia. En ese paralelismo que hay entre la unión de Cristo y la Iglesia y la unión matrimonial, es que Pablo les dice a los efesios, tengan cuidado los hombres, porque los hombres deben amar a sus mujeres, no porque tengan muchas mujeres, ¿no? Los hombres a las mujeres, pero cada hombre a su mujer. El hombre debe amar a su mujer, ¿de qué manera? ¿Cuál es la medida que se le demanda, que se le pide? Como Cristo amó a la Iglesia. Y si a alguno le queda duda, ¿cómo Cristo amó a la Iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Entrega hasta qué punto? Hasta el final. Entrega hasta la muerte. El Señor entregó absolutamente todo por su Iglesia. De la misma manera, por analogía, por comparación, un marido tiene que amar a su esposa. Se tiene que entregar por ella. ¿Hasta qué punto? Hasta el final. Pero no es demasiado. De la manera que Cristo amó a la Iglesia, el marido debe amar a su mujer. ¿Por qué es esto? Porque así como la unión entre Cristo y la Iglesia da gloria a Dios, un marido que ama a su mujer y se entrega por ella, da gloria a Dios. Y esa es la respuesta final a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Como todo en la vida de un cristiano, el propósito es traer gloria a Dios. Y la unión matrimonial da gloria a Dios cuando replica la unión entre Cristo y la Iglesia. A ese nivel
a esa altura es la pretensión de Dios respecto de tu matrimonio y del mío. Eso es lo que espera Dios. Ese es un misterio que antes no se conocía y que el Nuevo Testamento nos permitió conocer. Que en la unión matrimonial se da el mismo tipo de relación, el mismo tipo de unión que se da en la unión entre Cristo y la Iglesia. Ahora, lo que acabamos de decir respecto al marido, amando y entregándose por su mujer, tiene su contrapunto respecto de la mujer, ¿no? ¿Qué se le pide a la mujer? ¿Que ame y se entregue por su marido? No, a la mujer se le pide que respete a su marido. Y ahí la expresión dice, la mujer respete a su marido, más arriba habla de la sujeción, que la mujer se debe sujetar a su marido. De la manera, y acaba de nuevo el paralelismo, de la manera que la Iglesia se sujeta a Cristo, de la manera que la Iglesia respeta a Cristo, la mujer debe hacer lo mismo con su marido. Alguno podrá decir, pero viste cómo andan las iglesias, son un desastre. Bueno, pero no es esa la cosa que hay que replicar. Lo que hay que replicar es el modelo real que Dios pretende de la iglesia. Una iglesia que como ha sido amada por el Señor, entonces lo respeta y se sujeta a Él. Ahora, fíjense, no dice que el marido sujeta o debe sujetar a su esposa. No dice que el marido debe demandar respeto de su esposa. No dice eso. Dice que el marido debe amar a su esposa. Solamente. Lo que ocurre es que la relación termina dándose en ese sentido. Cuando existe un marido que ama a su esposa y se entrega hasta el final por ella, necesariamente existe una esposa que se sujeta y respeta a su marido. ¿Por qué? Porque es una respuesta, es una reacción a lo que hace. Y cuando existe una esposa que respeta a su marido y se sujeta a él, entonces al marido le resulta muy fácil amarla y entregarse hasta el final por ella. Es una relación que va y que viene, pero que no tiene demandas de una parte, sino que hay una entrega y un respeto de cada uno de ellos. Ahora, fíjense, tiene mucho que ver esto que se nos pide como esposos y como esposas, tiene muchísimo que ver con cómo funciona nuestra psicología, con cómo funciona nuestra forma de pensar. Hay un montón de libros de consejería matrimonial, un montón de libros de psicología apuntando al matrimonio, y ustedes van a ver este patrón repetido una y otra vez. Que la mujer lo que necesita es un marido que le demuestre amor, que le demuestre actos de cariño, que le demuestre dulzura, ternura, contención. Eso necesita la mujer. Y el marido, van a encontrar el mismo patrón repetido, continuamente necesita ser reconocido, ser gratificado como resultado de su esfuerzo, ser respetado. Por eso ocurre tantas veces que en los casos de infidelidad o en los casos de donde fallan los matrimonios, que por ejemplo el marido prefiere quedarse en el trabajo y dedicar muchas horas en el trabajo antes que llegar a la casa. ¿Por qué prefiere eso? Porque muchas veces en el trabajo recibe el reconocimiento que en casa no recibe. En el trabajo por su esfuerzo lo felicitan y en casa a veces no ocurre. Y pasa también que la mujer termina encontrando contención en otro lugar y muchas veces, o a veces ocurre también, que termina encontrando contención en otra persona. ¿Por qué? Porque no la encuentra en la persona que tiene al lado. Y lo que necesita es eso, contención, ternura, cariño. Fíjense qué sabiduría la de Dios al pedirle justamente a cada una de las partes que tenga la actitud que la otra parte necesita. El hombre debe amar a su mujer. ¿Por qué? Porque es lo que la mujer necesita. La mujer debe respetar a su marido. ¿Por qué? Porque es lo que el hombre necesita. Cuando ambas partes cumplen su rol, el matrimonio va a funcionar, porque ese es el tipo de unión, el tipo de relación que ocurre entre Cristo y su iglesia.
Obviamente, decíamos recién, la iglesia falló en un montón de cosas, las iglesias no son perfectas, la iglesia va en decadencia, podemos ver una iglesia fragmentada, hay mucho que decir del estado de la iglesia actual, ¿no? Pero cuando pensamos en la unión que va a perdurar por la eternidad, que luego del arrebatamiento en el cielo va a existir, cuando se den las bodas del Cordero y Cristo presente a su iglesia y esa relación sea eterna, va a ser en ese estado de perfección. Un Señor, un Jesucristo que se entregó hasta el final por su iglesia y la sustenta y la cuida y es su proveedor y es todo lo que la iglesia necesita, y una iglesia que responde en sujeción a su esposo. Ese es el tipo de relación que debería ocurrir en nuestros matrimonios. La vara es altísima, la vara es elevadísima. ¿Por qué? Porque la institución matrimonial a los ojos de Dios tiene un valor, un sentido muy caro, muy elevado. No es la trivialidad que vemos hoy en día, no es así. Por eso creo que tenemos que refrescar en nuestras memorias, en nuestras mentes como cristianos, continuamente, ¿por qué estoy casado? ¿A dónde tiene que apuntar mi matrimonio? ¿Qué hace? ¿Qué sentido tiene procurar tener un buen matrimonio? ¿Para qué hacerlo? Bueno, si tu respuesta es para tener hijos, para satisfacción sexual, para sentirme realizado, te estás equivocando. Tu búsqueda y mi búsqueda tendría que ser traer gloria a Dios, que mi matrimonio traiga gloria a Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando mi matrimonio repita lo mismo que ocurre en la unión entre Cristo y la iglesia. No hay nada más caro a los ojos de Dios que la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Lo pensaste alguna vez? No hubo precio más alto que Dios haya pagado que el precio del rescate por la iglesia. Fue la muerte de su Hijo. Ese valor, esa importancia, esa trascendencia tiene una unión matrimonial a los ojos de Dios. Terminamos leyendo un versículo, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Dice este pasaje, Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Alguno podría leer este pasaje y decir, bueno, pero de esto se trata. Goza de la vida con la mujer que amas. Sé feliz con tu mujer. Esta es tu parte. Mientras seas feliz, está bien. Disfruta con tu mujer. Sí, pero no tenemos que olvidarnos que Eclesiastés es la mirada de un hombre, todo el libro, es la mirada de un hombre debajo del sol. El que mira pensando solamente en las cosas de la tierra. Todos los días de tu vanidad, quiere decir todos los días que parecen todos iguales, que son vacíos, que no tienen sentido. Por eso no puede delimitarse nuestra mirada respecto al propósito del matrimonio a decir, mi matrimonio es para disfrutar. ¿Sabes por qué no puede limitarse a eso? Porque en el momento que no disfrutás, te podés ir. Pero en el momento que llegamos a Efesios y nos damos cuenta que hay un misterio superior, que hay un concepto espiritual mucho mayor a los ojos de Dios, nos damos cuenta que el propósito no es de lo que ocurre debajo del sol, el propósito es mucho más elevado. Y ahí tenemos que apuntar como cristianos. Y ahí se van a hacer fuertes nuestros matrimonios, nuestras uniones van a ser perdurables cuando entendamos que nuestro matrimonio replica la unión entre Cristo y la iglesia. Ojalá que así sea en nuestros matrimonios y que podamos realmente disfrutar lo que Dios nos ha dado, disfrutar la unión que Dios nos ha provisto, que Él llevó adelante y de la cual Él fue testigo, que podamos tener todos a Dios muy presente y continuamente cerca en nuestros matrimonios. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Marito. La verdad que muy claro, muy claro.
Es difícil por ahí cuando nos ponemos a pensar que alguien no haya entendido, pero por ahí el diablo es astuto y trata de desviarnos la atención, pero muy claro. Después se va a pasar el número por las dudas de Marito, por alguno que tenga alguna duda lo llama y le pregunta. Pero no, la verdad te agradecemos, Luciana, muchas gracias, ha sido de bendición para nuestra iglesia. Has estado al nivel de todos los Bucina, así que, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos de haberlo escuchado, y a todos, tanto varón como mujer, no nos andemos sacando en cara lo que nos acaban de decir, no nos respetás, y el otro no me amás, ¿sí? Tratemos de, es todo a voluntad esto, y aprender de que mi mujer, que fue puesta por Dios como nos hablaron hoy, que Dios la puso en mi camino y que ella era la indicada para mí, es lo que yo tengo que amar. Y mi mujer en su voluntad me va a respetar. Yo siempre veía una pareja que no era creyente, no era para nada creyente, pero se comportaban como creyentes en su matrimonio. Porque el marido amaba a su mujer locamente y su mujer lo respetaba. Y aunque no lo entendamos, es un principio bíblico y es algo que el Señor nos dejó, y por más que el matrimonio no sea creyente, si cumple con eso, el matrimonio va a funcionar. Porque el Señor lo demandó así. Porque es claro como nos lo dice y nos lo explican, como fue hoy el mensaje de Claro. Luis, por favor, te voy a pedir si podés terminar con una oración la reunión. Bueno, oramos. Padre eterno que estás en los cielos, estamos muy agradecidos tu gran fidelidad con nosotros, guardarnos en este día, proveernos esta buena comunicación en esta plataforma, la aprovechamos, pero por sobre todas las cosas, agradecidos porque una voz distinta, pero el mismo Espíritu Santo nos está edificando, exhortando nuestros corazones y consolándonos a través de las Escrituras. Ciertamente que tenemos un precioso libro que nos enseña, que es nuestra brújula en la vida, por lo cual pedimos que esta palabra que hemos escuchado pueda actuar en nuestros corazones solamente para tu gloria. Gracias te damos por Mario, su esposa, pedimos por su familia, la bendición en el lugar que estén, también ellos lleven gloria a tu nombre, y tu bendición para los matrimonios de la iglesia, los mayores, los jóvenes, los novios, que pretenden de alguna manera cumplir con esto que es la plenitud del hombre y lo que Dios ha querido para nosotros, ser plenos a través del matrimonio. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición, tu cuidado en el descanso en esta noche. Provee, Señor, a cada familia la sabiduría, a cada matrimonio, vivir en consonancia de las Escrituras, y esto hasta la venida del Señor. Te alabamos, te damos las gracias, pedimos tu bendición. Lo hacemos todo en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, gracias a todos los matrimonios y no matrimonios, noviazgos que nos acompañaron. Es muy lindo sentirse acompañado, no solamente para nosotros, sino también para el que habla. Es muy lindo que haya gente detrás de esa camarita, porque encima que ahora es todo más frío con esto, es lindo que se vean aparte por ahí. Nosotros tenemos un problema de mala conexión y tenemos que apagar la cámara, pero yo sé que el que está hablando, porque por ahí me toca hablar a mí, no es lindo que dice, a ver, discúlpenme. Que no se olvide. Bueno, no es lindo que esté todo cerrado, las pantallas cerradas, porque
como en este momento me pasa a mí, que no quiere iniciarse el video, ahí está. No es lindo para esa persona. Estaba hablando de eso y se cerró solo, aunque ustedes no lo crean. Le agradecemos a todos los que tuvieron, porque realmente es muy bueno para cada familia estar presente. No solamente para cada familia, sino para lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Sí? Yo tengo un hijo que tiene una hija que tiene ahora la obligación de comportarse como el Señor manda para que su hija aprenda a elegir una persona como papá cuida a mamá. Hoy mi nena, en realidad ayer, me manda una canción que tenía que cantar en canto. Está en inglés. No es cristiana, pero dice, yo quiero conseguir un marido o una persona, o que mi marido sea como mi papá ama a mi mamá. Y me la manda la traducción porque yo no entiendo nada en inglés. Y yo calculo que está basado en muchas cosas bíblicas porque es así. Pero bueno, no es bíblico, no es cristiano el tema, pero es una bendición para mí, que mi nena vea cómo trato a mi mujer. Que no hable mi mujer en este momento. Espero que se me cierre el micrófono cuando quiera hablar. Pero bueno, muchas gracias a todos. Pueden abrir los micrófonos y saludarse. Ya terminamos la reunión. Muy amable, Marito. Muchísimas gracias. Un placer acompañarlos. Mario, ¿sabés que esta parte de la reunión, nosotros siempre hacíamos una cena? No sabés la plata ahorrada que tenemos de no hacer cena. Me imagino. Bueno, pero queda la deuda, ¿eh? En cualquier momento. Un gusto verlos a todos. Y verlo a Ale y a Marianela. Un gusto de verlos. Un abrazo a la distancia. Chau, chau. Chau. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.